Gracias, Mariano, gracias por cortarme. No Entonces, hubo alguien. entonces, el día de hoy, lo que vamos a hablar es qué tipo de películas debemos hacer. Yo estoy en contra de que ustedes me digan la que Dios ponga en mi corazón. Porque aunque Dios puede poner un mensaje en mi corazón, ese mensaje yo lo puedo dar por animación, por dibujo animado, por una canción, por una prédica, por una comedia, por una película de terror, o por una película dramática, o por una comedia romántica. Cualquier mensaje que el Señor quiera que yo transmita, Él me va a dar la capacidad mental y para poder hacer una estratega en cómo es la mejor manera de decir lo que Él me ha encargado. Y quiero empezar la clase de hoy pasándoles un extracto de una entrevista que le hicimos a Chris Bueno. Chris Bueno es el distribuidor cristiano que mete la mayoría de películas cristianas a Netflix. Hoy día vamos a ver cómo funciona esto, pero la voz de él es una voz autorizada para que nos diga qué tipo de películas no deberíamos hacer. Así que vamos a ver unos minutos con esta entrevista de... ya la puse sin audio, permítanme volver a ponerla. Broad category. If it's a drama that has no cast, then it's very challenging, unless the production quality is very good, to get much interest. And for me, the only way Netflix would be interested, because Perdón, solo para confirmar, la están viendo, ¿verdad? Ok, perfecto. I'm the one that helps them find content for the faith audience, is that the drama would have to appeal to a faith audience. Okay. So there have been movies I brought to Netflix that were just regular dramas that I thought were good, but they weren't for the faith audience, and they would tell me, Chris, hey, we see so many of these, it doesn't have a cast, no, we're not interested. So they have too much of that already. So, you know, but I think if you can't afford the cast, but you can get a good production quality, right? Then you need to focus on the story itself. And the story itself, you know, certain stories are going to be more appealing. And the reality is people don't want to necessarily sit down and watch something that's depressing or that has a really dark ending. For the most part, they don't. And I've noticed that I have a lot of movies that are on Amazon Prime right now. And so I can see all the statistics, especially during COVID. All the movies that were pretty heavy that we have on our platform have done very poorly. Wow. And all the movies that are very redemptive, very inspiring, they've done exceptionally well. So, you know, finding stories, anything that I think would be based on a true story, but that has a real positive message versus, let's say, someone that maybe has a story about a gang member, you can do that story, but if 90% of that is the grueling streets, drug addiction, it's going to be hard for that movie to find an audience because people don't want to sit through that journey. I mean, I'm just being honest. It's going to be hard to get that. So yeah, it's great. So those are the types of things where if you did have a story like that, you'd focus on the positive elements of it, right? Or you just, you know, so I would say the best thing to do right out of the gate is, what is your story? Because if you've picked a story or a genre that right off the bat is going to be challenging, you just know that it's going to be hard to find a platform that's going to do, you know, that's going to find its audience. Right. And speaking about content and stories, I mean, we as Latins, we tend a lot to bring like social justice into what we are working on, because that's one of the things that we believe
we might be relevant to our audience, just showing and bringing stories of people or families or relationships that has gone through some social issue like an abortion, drug addiction, alcoholism, and all that, suicide, which is very common in these days and very tough, and people just want to, I mean, content creators, they want to show it like a social and redemptive perspective of that area, but they sometimes they make us walk in this very heavy road that it is hard to I mean, just to watch until the end. And I think that might be one of the biggest challenges for us in Latin America, because we live in such a social despair that we just want to bring, in a way, a Christian perspective of that issue, but that doesn't necessarily is going to appeal to our audience. And you're confirming that, right? That's very true. It's a challenge, because I think some of these stories, obviously, like, you know, there's some movies like that are really, you know, pretty popular even in the United States, or they've won Academy Award, right? Mm-hmm. What is it? 7 Years a Slave, movies that have been very heavy. Mm-hmm. Those movies, even though they have all the accolades, even though they have Brad Pitt, huge actors, they still don't get the level of people that watch them, because it still takes a real commitment of, do I really want to sit down and watch this? Number one, I'm not going to probably watch this with my wife, because she's not going to want to see all that. Exactly. So I can't watch it with my family, Mm-hmm. right? So for me, there's, every time you add some layer, like if you're able to produce a movie where, can you do, as Netflix would say, is it good for co-viewing with your family? Mm-hmm. Well, that's a positive. Now you have a movie that you can all sit down together and watch. If it's too heavy a movie, you don't want your kids to watch it, Mm-hmm. right? ¿Qué les parece? Armando Allen le hace la pregunta: ¿cuáles son las películas que podrías tú colocar más fácilmente en Netflix? Y Chris Bueno contesta y dice, bueno, la verdad es que la mayoría de las películas latinoamericanas se basan en problemática social, cosas de vicios, de pobreza extrema, y claro, intentan mostrar la historia de redención, de cómo Dios tiene un poder extraordinario para sacarnos de esos problemas. Pero Chris dice, el problema que yo tengo cuando llevo esas películas a Netflix es que no me las quieren aceptar porque saben muy bien que no son películas que pueden disfrutarse en familia. Y lo que necesita y está buscando Netflix, y con ella la mayoría de plataformas, porque no funcionan diferente Amazon Prime, no funciona diferente Hulu, no funciona diferente Disney. Disney ahora ya está sacando películas inclusive para adultos, cuando antes, me refiero para gente mayor, no mayores de 18 años, sino para todo tipo de público, cuando antes solo sacaba para niños. Pero lo que dice este hombre, que es el que lleva las películas cristianas a las plataformas, es, por favor, produzcan cosas que la familia quiera ver, y si van a tratar temas de drogadicción o de delitos o de pobreza extrema, traten de no usar más del 10% para mostrar escenas de ese tipo, y traten de mostrar en el 10% de la película más bien las cosas positivas de esa vivencia. Él dice haber tenido experiencia con películas que al mostrar tanto el lado negativo, sencillamente no las programan porque saben que las familias no se van a poder sentar a ver juntas. Yo quiero usar esta declaración de Chris para empezar la clase de hoy diciendo, ¿qué películas debemos hacer entonces? ¿Cuáles son los géneros que podríamos tratar? ¿Cuáles son el tipo de películas para que puedan llegar a más gente?
Y quiero decir algo antes de seguir en esto y de presentarles el PowerPoint que tengo hoy día. Siempre hemos repetido en CREA, el sueño que tú tienes por la película que quieres hacer, estamos convencidos que es la manera como Dios actúa el día de hoy. Dios ha dejado a su iglesia para que seamos nosotros la que impacte el mundo con la palabra de Dios. Y cuando Él quiere darle un mensaje al mundo, pone en ti un sueño de una historia y espera que tú la realices y confía en ti un mensaje extraordinario. El tema es cómo mostramos ese mensaje. Nuestro compromiso con Dios no solo debe ser, Señor, dame la plata para hacer la película. Nuestro compromiso debe ser, Señor, dame la capacidad para llevar tu mensaje a miles y miles de personas. A veces creemos que recibimos un encargo de Dios y solo con terminar la película acabé. Cuando en realidad ahí lo primero que he hecho es recién adaptar el mensaje que Dios me dio, y la tarea que tengo es que esta película sea vista por miles de personas, porque no creo que Dios me confíe un mensaje para llegar solo a 50,000. Creo que Dios nos envía mensajes porque Él quiere que impactemos millones de personas con las películas que nos da para hacer. Pero eso nos lleva al otro lugar. ¿Qué tipo de película debo hacer para que más gente quiera verla? Y para que luego que tengo este vehículo que me va a permitir entrar en las casas y en las familias, que es mi película, poder entrar tan al fondo y con tanta confianza que cualquier mensaje que les hable de Dios, ellos lo reciban bien. Vamos a ver la presentación que les tengo para el día de hoy. Toda esta es la clase pasada. Acá empezamos con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy es géneros y mercado. ¿Qué tipos de películas debemos hacer? Para el Instituto Europeo de Cinematografía hay 24 géneros. Ellos los separan en 3 columnas: por estilo de la película, por el formato en el que fue hecho la película y por el ambiente o el entorno que muestra la película. El Instituto Europeo de Cinematografía es el que tiene mucho que ver con el Cinecittà de Italia y con el cine de Ingmar Bergman y con el cine de muchos personajes bastante famosos. Y ellos dicen que por estilo podríamos dividir las películas en acción, aventura, ciencia ficción, comedia, drama, fantasía, un musical, suspenso, terror o películas de no ficción tipo documental. Por formato podrían ser cine mudo, sonoro, 2D, 3D o animación. Y por ambiente, es decir, por el entorno que muestran, futuristas, religiosas, policíacas, de crimen, bélicas, históricas, deportivas y western. Para el Instituto Europeo de Cinematografía hay 24 géneros. En Netflix hay 137. El catálogo de Netflix está dividido en todos los ítems que ustedes ven aquí. No solamente tienen series, pero las series la dividen en series de ciencia ficción, de acción y aventura, de comedia, de documental, de drama, series de terror, series de misterios, las películas de acción en acción y aventura de crímenes o acción y aventura de extranjero, acción y aventura militares, acción y aventura de espías. Claro, el catálogo de Netflix tiene que ser mucho más descriptivo por el tipo del público al que llega, no solo llega a especialistas, llega al público directo, y entonces tiene 137 categorías en las que agrupa todas las películas que existen. Yo he marcado en rojo las que hacemos nosotros, los cristianos. Dramas biográficos. Normalmente en nuestras películas, cuando no son bíblicas, lo que hacemos es contar testimonios. Y la película, digamos, de cine independiente, que no tiene el presupuesto como para hacer películas de época bíblicas, solemos hacer o dramas biográficos o documentales religiosos. Mi reto esta noche es: ¿tienes una idea de una película porque tienes un mensaje que tienes que transmitir?
yo te pido por favor que vuelvas a considerar cómo la vas a contar. El cine, y esto Mariano seguramente puede ayudarme un poco a hacer un comentario sobre el tema, en el cine y en las clases de guión se suele decir que no hay más que unas 7 historias básicas. La historia de un chico que se enamora de una chica, la historia de un hombre que se enfrenta a una catástrofe o a una situación de la naturaleza, la historia de 2 fuerzas grandes que se enfrentan tipo guerra o tipo conflictos políticos. Básicamente hay 7 historias. Sin embargo, hay miles y miles de películas. Dentro de nuestro mundo cristiano, yo diría, Dios va a tener un mensaje específico, pero la diferencia no va a estar en cuál es mi mensaje, sino en cómo lo cuento. Yo siempre digo esto, la película del Titanic, la historia del Titanic, es la historia de un barco que se hunde y un barco que no debería haberse hundido nunca. Pero la última película del Titanic, donde DiCaprio es el protagonista, no enfatiza tanto en la tragedia, sino en la historia de una de las abuelitas sobrevivientes de esa tragedia, y a partir de una historia de amor que nos atrapa, nos cuenta la historia de una tragedia marítima. El original del Titanic, las 2 primeras películas que hay sobre el Titanic, cuentan la tragedia del barco, pero esta última cuenta la historia de amor. 3 tipos de formas de contar una misma historia. Y de eso se tratan los géneros. Los géneros se tratan de identificar la historia y el mensaje que quieres dar y luego pensar en cuál es el mejor empaque para presentárselo al público. El empaque tiene que ser atractivo, porque si tú pones un poco de líquido de Coca-Cola en una caja de cartón y la tratas de vender, nadie va a querer comprarte esa caja de cartón. Pero si la pones en una botella o en una lata, tú tranquilamente vas a poder llevar ese empaque que contiene el mensaje que tú quieres llevar. Mariano, cuéntame un poquito de esto. Hay básicamente unas 7 o 6 historias básicas, ¿correcto? Sí, y depende cómo vayan mezclándose, porque empiezas con los subgéneros también. Correcto. ¿No? Entonces tienen la historia de ciencia ficción, pero que se encadena con una historia de amor y que puede ser también con una especie de tipo documental un poco sobre el cambio climático y así va mezclando géneros, pero siempre manteniendo una línea central en que es muy importante, que es la aventura que va a seguir el protagonista, el viaje del héroe, dijéramos, que Correcto. tiene que estar muy definido para llegar al final. ¿Ya? Pero como tú dices, el empaque, lo que va alrededor, tiene que ser temas interesantes también, ¿ya? Hay muchas maneras de contar una misma historia y normalmente se cuentan la misma historia. Sí, correcto. Eso. Perdóname porque te corté. No, le pedí a Mariano que participara porque él es catedrático de guión y de cinematografía en la Universidad de Valparaíso de Chile. A mí me interesa muchísimo que nos conozcamos quiénes son cada quien para poder pedirnos apoyo mutuamente en cualquier circunstancia. Estoy tratando de decirles, una cosa es el mensaje que el Señor nos ha encargado, para el cual creamos una historia o se nos origina una historia que podría ser un buen vehículo a contar, pero otra cosa es cómo yo cuento la historia. Y allí es donde entran los géneros. Allí es donde entra una lista enorme de formas de contar. Ahora, en este siguiente slide, me hago la pregunta, ¿por qué los cristianos hacemos tantos dramas? Y la respuesta que yo he encontrado conversando con cineastas es un género serio y nuestro mensaje es serio. No podríamos ponerlo en una comedia. Otros dicen, es que lo dramático impacta más, porque drama se hace sinónimo de emoción. Los más enfáticos en eso dicen, lo que pasa es que elijo un drama porque quiero que el público se identifique y llore con el sufrimiento de mi protagonista. Y de hecho un drama parece
que funciona más para lograr esto. Otro me dice, bueno, no hay otra forma de contar historias de vida que pueda ser seria y que nadie piense que es una comedia o una burla. Otros me han dicho, es que el drama llega al alma, porque realmente está más conectado con los sentimientos. Otro me dice, bueno, no hago comedia, pero el drama me permite incluir algunos chistes pequeños dentro de mi película. Y otros, lo que pasa es que si hago una comedia no van a tomar el mensaje en serio. Ni hablar de los musicales, dicen otros. Y nada cristiano puede ser ciencia ficción, dicen otros, cuando hablamos de utilizar otros géneros. Y mucho menos de terror, contestan algunos más. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Quién podría darme un comentario? ¿Es posible utilizar todos los géneros que existen para poder compartir el mensaje que tengo de la palabra de Dios? Le voy a hacer la pregunta a Natalia. Sí, yo creo que sí, que se pueden usar otros géneros, los mismos que hablaban ayer acerca del remanente, por ejemplo, que me acordaba mucho de eso, de que de cierta forma hay un mensaje de fe atrás de esa película. Y claro, y uno, por ejemplo, yo cuando la fui a ver, me llamó mucho la atención la parte como más de terror, de esto, de misterio, y fue muy entretenido verla, pero a la vez te dejaba el mensaje. Entonces yo creo que fue muy sabio al momento de aplicar ese género a un mensaje de fe. Entonces yo creo que totalmente se puede hacer cualquier tipo, o sea, el mensaje lo podemos llevar a los diferentes géneros. Correcto. John Villamarín de Colombia está aportando en el chat que hay un musical cristiano actualmente en Netflix, que lo pueden ver todos, y es una primera película con baile y con musical, que es El campamento de mi vida, creo que se llama la película, y es una película bastante interesante, muy juvenil y con un mensaje quizás un poquito suave, pero que ya empieza a tratar de hacer musicales interesantes. Yo he visto musicales desde Jesucristo Superstar, he visto otros textos y otras grabaciones, otras películas sobre historias de época bíblicas con música, tipo musicales, y no desentona para nada, pero a veces creemos que no se puede hacer eso, cuando todo lo contrario. El reto que tenemos es adaptar nuestro mensaje y nuestra historia a los géneros que hoy día el público está buscando, porque, como repito, la tarea que Dios me encarga no solamente es que me gradúe como un gran cineasta, sino que me levante como un profeta para dar el mensaje que Él quiere hacer llegar al mundo. Creo que los cineastas y los que somos realizadores no solo somos personas que deben buscar buena técnica y ser buenos profesionales. Creo que debemos identificarnos como esos profetas locos que Dios usaba en el Antiguo Testamento, que eran absolutamente singulares, con pensamientos tan raros como los nuestros, tan extraños ¿cómo decirlo? Tan no formales como los cineastas o los actores o los creativos. Tenemos esa fama de ser medios loquitos, y alguien quiso compararnos a los bohemios de Italia o de Francia, cuando yo creo que Dios quiere compararnos a los profetas del Antiguo Testamento, que se atrevían a hacer cosas porque tenían un mensaje fuerte de Dios. Mariano. Sí, un poco hablando sobre los géneros, yo creo que, fíjate, contrariamente, creo que el género que mejor queda grabado cuando está muy bien hecho es la comedia. La gente agradece mucho el humor cuando está bien hecho, no me refiero a esas comedias típicas americanas que pasan golpeando con la puerta, sino comedias inteligentes, pero a su vez yo diría que es el género más difícil de hacer, la comedia. Y además de hacerlo internacional, ¿no? Porque resulta que hay chistes que funcionan en un país y no en el otro, ¿no? Claro. Sigamos viendo la presentación, por favor. Tengo acá un cuadro que hice para ustedes a partir de una de las investigaciones que hace la gente de Netflix.
y donde se pregunta a partir de números y estadísticas concretas de la gente conectada, ¿cuáles son los géneros que actualmente está buscando más el público? Es interesante, este es un estudio de ahorita nomás, del tiempo de la pandemia. Y la pregunta fue, ¿cuáles son las series, cuál es el género de las series que logran más veces los famosos maratones de que la gente se queda a ver? Y entonces se supone que la gente hoy día está buscando más los thrillers, como Bates Motel, Breaking Bad, Dexter, y los títulos que aparecen allí. En segundo lugar, el horror, como American Horror Story, Scream and Walking Dead, y ese tipo de películas. En tercer lugar, la ciencia ficción. En cuarto lugar, la acción y la aventura. En quinto, las comedias dramáticas. En sexto lugar, buscan películas o series sobre crimen y asuntos policiales. En séptimo lugar, están los dramas de superhéroes, no necesariamente las series sobre digamos, los Avengers, sino más bien Gotham, Marvel, Daredevil, Jessica Jones y Flash. Luego, en octavo lugar, los dramas históricos. Y en noveno lugar, los dramas políticos. O sea, si nosotros fuéramos una fábrica de hacer películas, si fuéramos todos juntos, productores de una sola productora, y yo fuera el gerente, yo les dijera a cada uno de ustedes, no quiero ninguna película que no esté dentro de esto, porque queremos cuidar el dinero de la productora e invertir en películas que la gente quiera ver. Entonces, ¿cómo pueden adaptar el mensaje que ustedes tienen para compartir de parte de Dios en uno de estos géneros? Ustedes me van a decir, no, César, pero yo puedo hacer el género que quiera. Sí, pero esta clase trata de hacerte entender que si tú dejas de ser un poeta libre que puede morir en el intento de hacer películas y te conviertes en un productor estratégico que asume la responsabilidad de manejar un mensaje que Dios te encarga para llegar a más cantidad de gente, entonces, desde el punto de vista del sustento económico y desde el punto de vista de cumplir bien con el Dios que me llama a llegar a la mayor cantidad de personas, yo podría tomar esta estadística de Netflix como un mandato para acomodar mi manera de contar la historia a uno de estos 9 géneros. Entonces, me imagino que thriller, que es básicamente suspenso, habría muchas oportunidades y formas. Quiero darles un reto en esta noche. Todos están viendo lo que dice allí. ¿Pueden hacerme el favor de anotarlos? Porque voy a sacar de la pantalla el PowerPoint, pero quiero hacerles un reto. Pueden anotarlos ahí donde están anotando. Número 1, thriller. Número 2, horror. Número 3, ciencia ficción. Número 4, acción o aventura. Número 5, comedia dramática. Número 6, crimen. Número 7, dramas de superhéroes. Número 8, dramas históricos. Número 9, dramas políticos. Voy a sacar esta pantalla y voy a ver los rostros de cada uno para que nos veamos entre todos, porque lo que quiero es que me digan cómo podemos contar con estos géneros alguna historia bíblica que a ustedes se les ocurra en estos momentos. ¿La tienen? 1, thriller. 2, horror. 3, ciencia ficción. 4, acción y aventura. 5, comedias dramáticas. 6, películas de crimen. 7, dramas de superhéroes. 8, dramas históricos. 9, dramas políticos. ¿Quién lanza la primera idea? ¿Qué historia bíblica puedo contar en uno de estos géneros? Dale, Mariano. Bueno, la historia de Moisés. ¿En cuál género?
thriller. En thriller. La historia de Moisés en thriller. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo logra sacar al pueblo de Israel de Egipto? Y haces una historia Aquí hay una confrontación entre dos fuerzas muy fuertes, ¿no? Y al final logra sacarlo, ¿no? Es un thriller. Es muy entretenida. Ok, puede ser un buen thriller, pero hasta ahora no han hecho un thriller la historia de Moisés. Pero sin embargo es una buena idea. Ok, quiero otra idea más. ¿Qué otra historia pueden usar? Ya no pueden usar thriller porque ya la usó Mariano, pero denme otro género y una historia y hazlo rápido porque si llegas al último ya no te va a quedar ninguna, ¿eh? Yo. No, Dale. Bueno, Elizabeth, adelante. ¿quién iba a hablar? ¿Liz? Liz yo. estaba primero. Ok, Liz, te escuchamos. Pues José en dramas de superhéroes, porque pues todo lo que sufrió y así, y al final pues hizo la liberación de su pueblo, los llevó y les dio de comer después de todo el drama que pasó. Es un superhéroe para mí. Ok, pero cuidado ahí, porque el drama de superhéroe tiene una cosa, digamos, una condición. Tiene que tener superpoderes. Porque si no, no hay intriga de por qué no resuelve cosas con los poderes que tiene. Y en la Biblia sí hay personajes que tienen superpoderes, ¿ah? Sí. No sé si José, de hecho José no me acuerdo, pero de repente sí podemos usar el drama de superhéroe para otro de los personajes que sí tienen poderes sobrenaturales. ¿Como quién? Pues discernía los sueños, o sea, pues no cualquiera. Ok, bien. Ese es un poder sobrenatural, discernir sueños, correcto. Entonces, ¿cómo empezaríamos esa película? Primero deberíamos demostrar su poder sobrenatural, porque desde el inicio tenemos que marcar qué diferencia a nuestro personaje. Y luego entraríamos a una especie de thriller también, porque es drama de superhéroes, para contar de dónde le vino, cómo le vino o cuántos problemas le metió. Si ustedes han visto estos dramas de superhéroes de Gotham y eso que sale en Netflix, más o menos ese es el camino narrativo que sigue la historia. Ok, tenemos thriller y drama de superhéroe. ¿Quién tiene otra idea? Elizabeth. Sí, yo iba a decir también drama de superhéroes, pero con David y Goliat. Ok, ya te ganaron, así que esa no cuenta. Ganaron, Tienes que pensar rápido en otra. Voy a pensar. Por ahí en Crimen, con, ¿cómo se llama? La historia en Génesis de los hermanos, no me sale el nombre. Caín y Abel. Caín y Abel. Podría haber ahí una historia de un crimen. ¿Y cuál es la característica que tú ves en un drama de crimen de Netflix? O sea, a ver. solamente vamos a poner, eran dos hermanos que caminaban juntos. Uno cazaba y el otro era agricultor. Un buen día. No, tiene que haber algo que los dos quieran y que claramente entre ellos se peleen. Uno quiere una cosa, el otro quiere la otra, y por esa situación uno mata al otro porque va a ganar el que realice ese crimen, digamos. Correcto, pero también tendrías que poner un poco el desequilibrio mental del que va a cometer el asesinato, que es algo que hoy día gusta muchísimo a la audiencia, ¿verdad? Un tipo que parece que es y no es, y que uno le tiene dudas y resulta que termina siendo el perpetrador del crimen. Estamos hablando absolutamente de películas que la gente quisiera ver, si es que las tratáramos desde esta manera. O sea, nunca más los jóvenes dirían qué aburridas son las películas evangélicas, no quiero ir a ver ninguna película religiosa. De hecho, mis hijas siempre van a ver las películas que yo pongo de Cancionville a los cines, pero van porque me ayudan, porque me dicen, papá, ¿y cuándo hacen una que no sea tan aburrida? A pesar de que no son aburridas, pero para ellas sí. Sin embargo, si las tratáramos con estos condicionantes, se dan cuenta cómo una misma historia, con un mismo mensaje, puede ser contado con un género diferente y hacerlo más atractivo. Denme dos ideas más, por favor. ¿Alguien más que haya tomado nota de los géneros?
Todos Yo al mismo tengo una duda, Dale, dale. duda. Se me ocurrió una vez una historia por ahí media locochona y no sé en qué género puede ser. Le puse La fábrica de corazones, en donde hay una línea de producción donde pasan los corazones y de pronto se va se supone que son corazones buenos, ¿no? Y de pronto sale un corazón malo y cae, pero está en el cielo. Son cosas que estoy inventando, ¿sale? Que tienen en mi mente que estoy inventando. Y cae el corazón a la tierra, pero es un corazón que hay que buscarlo y los ángeles llegan, ¿sí? Y se personifica todo y son dos personas que andan buscando ese corazón que tiene esa persona. Entonces es una historia en donde van dos ángeles buscando un hombre desesperadamente para cambiarle su corazón, ¿sí? Y esa persona empieza pues ahí no tengo todavía todas las escenas, sino tengo solo pedazos. Entonces, ¿qué género sería eso en donde yo estoy creando una historia que obviamente no es real, pero tengo que dar un mensaje? Ok, ¿has salido del ejercicio que estamos haciendo? Ah, ok. Por lo que estás contando, yo diría que es un dibujo animado, que te conectes con Sí, John es un Sanga, tipo que él hace esas cosas. no sé. Puede Después, ser ciencia perdón, ficción, Dale, Mariano. que puede ser dime. ciencia ficción también. Ándale, también estaba pensando en ciencia ficción. Una persona está orando y van subiendo sus oraciones al cielo y en el cielo está una persona, como está orando demasiado, está en su máquina de escribir, recibiendo todas las oraciones desesperada y tiene mucho trabajo. Y los compañeritos de la oficina, que están en el cielo obviamente recibiendo las oraciones, están súper flojos porque pues nadie ora y no están recibiendo nada, ¿no? Entonces se quedan viendo como diciendo, ay, ya vámonos, ¿no? Porque no hay nada. Y ya se van de la oficina y se queda uno, trabaje y trabaje recibiendo por fax, tipo fax, recibiendo las oraciones y recibiendo, las tiene que capturar y tiene que ir a ver al jefe, es decir, a Dios, pues para que nos diga qué tiene que hacer con todas estas oraciones. Cosas así se me ocurren. Ok, Eso fue un escríbalas, pitch. Lilian. Están Eso bonitas fue un esas ideas. pitch. Hay que ¿Cómo? escribirlas. Están bonitas sí, tengo... esas ideas, hay que escribirlas. Sí. Sigamos, por favor, sigamos con el PowerPoint que tenemos. Ok, ha sido un buen ejercicio el que hemos hecho, porque hemos acomodado y honestamente cuando ustedes decían, yo la pusiera como thriller, yo la pusiera como drama de superhéroe, yo la pusiera como crimen, yo las pude visualizar y dije, oye, qué interesante presentar así a José o Caín y Abel. O sea, realmente se hicieron muy interesantes. Y está clarísimo, lo que podemos hacer es, sí se pueden utilizar todos los géneros cinematográficos y honestamente el pedido del mundo entero es, realizadores cristianos, dejen de hacer dramas. Hemos hecho encuestas porque tratamos de que las películas que estrenamos con el grupo de Canción Films puedan ser películas que quieran ser vistas también por los jóvenes. Y todos están cansados de los dramas. Así que si me permiten dejarles un reto, no se atrevan a volver a hacer un drama. Traten de buscar otros géneros para poder seguir creciendo en la industria del cine cristiano. Avancemos. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta para cuando yo defino cómo voy a contar mi historia o cómo voy a dar mi mensaje, tiene que ver con las ventanas de distribución. Y repito, la mayoría de veces definimos qué película voy a hacer por lo que me gusta o por la idea que me inspiró. Pero esta clase intenta decirles, señores productores, hagan un plan estratégico, traten de definir sus películas a partir de las oportunidades y las posibilidades que tienen de éxito, porque ustedes y nosotros tenemos un compromiso con Dios. No es por un éxito personal, es por un compromiso con Dios. La película que haga, la serie que haga, tiene que ser vista por miles. No porque yo sea el mejor realizador, sino porque el mensaje que tengo me lo ha dado Dios. En las ventanas ¿qué son las ventanas de distribución? Son los lugares donde una película es presentada. Antes del COVID,
lo normal era estrenar toda película en theatrical, que no es otra cosa que los teatros que son salas de cine. Luego del theatrical se pasaba a tratar de venderlos en la televisión internacional, es decir, la televisión que vemos que llega a Latinoamérica por los cables, o las grandes cadenas internacionales que compran derechos de películas en grupo y que luego ellos mismos tienen departamentos de distribución que se encargan de vender a canales más pequeños. De hecho, Televisa compra muchas propiedades intelectuales, contenido de productoras pequeñas, y no las transmiten ellos, sino que las revenden a otros canales de la región de América, o si tienen en versión de otros idiomas, también hacia otros lugares. Televisa compró los derechos de las telenovelas brasileñas de TVO Globo, de todas, de las de Moisés y las de todos ellos, pero solo con el derecho para poder negociarlas en Centroamérica. TVO Globo directamente a través de distribuidoras brasileñas trabajaron en Sudamérica, en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Pero interesantemente, todo el mundo de Centroamérica, si quería contar con una de estas telenovelas de Moisés o de David o las que hicieron, tenían que comprárselas a Televisa. Entonces, la primera opción es estrenar en una sala de cine, luego lo vendes a una televisión internacional, sea cable o sea estas distribuidoras grandes que te cuento, luego pasas directamente al cable local. Antes se producían DVDs y el último lugar para presentar tu película era la televisión local. Una película exitosa que quería llegar a mucha gente, o una película hecha por cristianos que tenía el compromiso de llegar a mucha gente, tenía que cumplir esta ventana de distribución. No solo meterla en el cine y quedarse feliz, sino luego ver cómo meterla a televisión internacional, luego a sistemas de cable, luego vender un montón de DVDs y luego meterlas a canales locales de diferentes ciudades. Durante la pandemia esto cambió un poco y la mayoría de buenas producciones se estrenaban en streaming. Algunas en streaming y en theatrical, pero al inicio de la pandemia y en el primer año y medio de la pandemia, básicamente los buenos estrenos estaban en streaming. Por eso es que Netflix no fue el único, sino Paramount sacó su streaming, HBO sacó su streaming y empezó a competir con los otros. Luego se pasaba al cable, la televisión local y los streaming menores, porque también ya se identificaron que hay un montón de cadenas o de plataformas de streaming que son menores. De hecho, las cristianas, Yogma o Glow Cinema, que nosotros promovemos en las conferencias de CREA, están categorizadas como plataformas de streaming menores por la cantidad de suscriptores que tienen. Mientras que las grandes superan los 100 millones de suscriptores, estas streaming menores no superan los 15,000 suscriptores. Cuando tienen 15,000 ya consideran que su negocio es un éxito, porque lo normal es que tengan un promedio de 5,000 suscriptores los streaming menores. Ahora, ¿qué es lo que ha quedado? Muchos habían estado diciendo que la pandemia nos iba a cambiar la ventana de distribución y que todos los productores teníamos que pensar en producir básicamente para una pantalla chica, para el streaming, porque el theatrical iba a desaparecer. Muchos dijeron que el theatrical ya no iba a caminar. Pero en nuestra última conferencia CREA, creo que ustedes escucharon a Ana López, gerente de comercialización de la cadena Caribbean Cinemas, que es creyente, es una hermana en Cristo y estuvo en nuestra conferencia. Y ella presentó números diciéndonos todo eso que se habló es falso, porque ninguna película consigue recuperar la cantidad de dinero que un estreno en theatrical le permite tener. El gran ejemplo es los Juegos del Calamar, ¿así se llama? El Juego del Calamar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están conmigo? El Juego del Calamar. El Juego del Calamar. La experiencia con el Juego del Calamar es súper anecdótica porque es una serie coreana
que la venden a muy bajo precio y sin embargo tiene un súper éxito en Netflix y jamás el realizador o productor coreano recibió un dinero extra por el éxito que consiguió, sino que le dieron, por decir, unos $15,000 por su serie, de repente unos 5,000 por cada capítulo o unos 10,000 por cada capítulo, y nadie creía que iba a ser un éxito. Netflix invirtió, se convirtió en un éxito, Netflix ganó un montón de dinero y el coreano no pudo reclamar ni un bono extra porque ya el negocio había estado acabado. Todas las plataformas de streaming te van a dar un precio específico y si tú tienes un éxito mayor, no vas a verte beneficiado. Por eso las productoras voltearon y dijeron, esto no va así. Hubo otro conflicto, también se acuerdan, con una de las actrices de una de las películas de Marvel que había firmado un contrato para ganar una regalía por estrenos en theatrical y sin embargo la estrenaron en streaming y fue el gran alboroto porque no se había mantenido el convenio que tenían. Hoy en día, la ventana de distribución en la que tenemos que pensar para que nuestras películas lleguen a la mayor cantidad de gente es la que está en este esquema en la parte de abajo de esta página. Trata de llevar tu película a festivales, porque mientras más festivales tengas, las salas de cine van a estar más interesadas en estrenar tu película. No vayas directamente a negociar con una sala de cine si es que no has venido antes en algunos festivales, porque si no, tienes todas las de perder y te van a ofrecer que ellos se quedan con el 80% de la taquilla y tú solo te llevas el 20% de la taquilla. O si son buena gente, te ofrecen el 30% y ellos se quedan con el 70%. Cuando la negociación debería ser 60-40 o 50-50, que es lo que le hacen con las grandes películas. Trata siempre de que termines una película, presentarla antes de un estreno en theatrical en algunos festivales. Ganes o no ganes el festival, el solo hecho de estar seleccionado para 3 o 4 países diferentes al tuyo, ya te da poder de negociación delante de las cadenas de exhibición. Así que si ustedes tienen alguna película por estrenar, termínenla y planifiquen el estreno todavía unos meses más adelante como para poder llevarlas a festivales. Inscribe tu película en festivales y solo por decir que estás nominado entre los que concursan, vas a tener mayor poder de negociación con plataformas de streaming o con cadenas de cine. Luego de estrenar en cadenas de cine, necesariamente vas a llegar al streaming y si tienes una gran película, de repente van a querer estrenar ambos al mismo tiempo, como varias producciones de HBO o de Netflix lo han logrado. Aunque el día de hoy el DVD ya casi no tenemos el aparato en nuestras casas para ver DVDs y las laptops vienen sin plataforma de DVD, sin el lugar para poner. Igual en los Estados Unidos el DVD sigue siendo un gran negocio. Best Buy, Walgreens, Walmart y un montón de cadenas de supermercados o de este tipo de cadenas en los Estados Unidos siguen vendiendo mucho DVD. Y de hecho, deberíamos aprovechar también esa oportunidad. Porque la gente quiere quedarse con el recuerdo de la película porque todavía no llega otro soporte con el cual ellos puedan quedarse con la película para mostrársela a alguien. Si nuestra película solo la podemos en streaming y no vendemos el DVD, el que se beneficia, ya te digo, es solamente la plataforma de streaming y tú no te beneficias en ninguna forma. Así que la recomendación siempre está, al igual que antes de ir a una cadena teatrical, meterte a un festival, cuando estés en streaming, antes de llegar al cable, trata de hacer DVDs y también llega a mucha gente con esos DVDs.
Estamos aquí en esta parte del cuadro donde debajo de DVDs, en otro recuadro azulino celeste, dice iglesias. Y es que este es el momento, luego del streaming, donde tú puedes hacer lo que en Canción Films le llamamos cine en vivo o cine al hogar, cine descentralizado. Ya hemos cumplido con el theatrical, ya salió la película de las salas de cine. Las streaming grandes te van a pedir que tu película no sea vista todavía en lugares cerrados, pero tú puedes empezar a hacer funciones privadas. Y como decíamos en la clase pasada, las funciones privadas de tu película pueden generarte un ingreso por persona mayor que el que te genera poner tu película en una sala de cine. ¿Recuerdan que lo hablamos en la clase pasada? Que en una sala de cine suele suceder que $1 o $1.30 es lo que nosotros ganamos por cada persona que ve la película. Aunque el ticket cueste $5 o $4, como en promedio latinoamericano, el impuesto se lleva como $1 o $1.20 de esos $5. La sala se lleva el 60% de ese ticket y tú te quedas con $1.30 aprox de cada una de las personas que van a ver tu película. Pero si lo llevas a funciones de iglesias y logras 50,000 personas que la vean en iglesias, puedes tener hasta $2 por cada persona que lo haya visto, porque podrías cobrar $3 por la entrada, dejar $1 en la iglesia y quedarte tú con $2. ¿Qué significa esto? Que sin gastar una enorme cantidad de dinero en publicidad para entrar al theatrical, tú podrías recuperar tu inversión con funciones en locales cerrados como iglesias, empresas, condominios de casas, clubes sociales y grupos así. Estos dos del DVD de la iglesia pueden ayudarte a recuperar la inversión que has hecho en la película. Luego, tratar el cable y la televisión local. Muchas veces hay películas que antes de estrenarla ya tienen un convenio con la televisión local. Y lo que hacen es un canje. Le dicen, mira, tengo esta película, va a estar en tal cine, tú me haces la publicidad en tu canal y yo a cambio te doy el derecho para que la transmitas en tu canal. Si me ayudas en la publicidad y la película es famosa, más adelante que vas a tener el derecho de ponerla, mucha gente va a querer verla porque no la pudo ver en la sala del cine. Y entonces se hace ese canje que también es muy beneficioso porque la televisión local está muy interesada en tener actividades que fidelicen a su público. Luego de la televisión local, los streaming menores y el último de los lugares donde se puede monetizar algo con las producciones que hacemos es en YouTube. ¿Qué tiene esto que ver con el tema de hoy, que es qué tipo de película hago? Mucho, porque tienes que pensar que tu película no solamente va a estar hecha para la sala de cine en una pantalla grande, sino también tienes que elegir una fotografía, una tecnología que te permita cambiar de plataforma sin perder calidad en tu producción. Y además, tienes que considerar los ratings o las audiencias y las preferencias que hay en cada una de estas ventanas de distribución. Sigamos. Esta es una pregunta buenísima que siempre surge cuando hablamos en CREA y que yo se las planteo ahora a ustedes también. ¿Todas las películas cristianas que hacemos deben ser películas religiosas? Canción Film, lo dijimos la vez pasada, distribuye películas a través de iglesias. No invierte mucho en publicidad de televisión o carteles en la calle, sino lo que hace es visitar pastores, hacer premieres, invitar pastores y que los pastores inviten a las congregaciones a ver la película que hemos puesto en la sala de cine. Sin embargo, las películas religiosas son las más rechazadas por los mismos cristianos.
solo son para evangélicos y la mayoría de jóvenes las odian. ¿Debemos hacer películas religiosas o qué tipo de películas debemos hacer? No hay una contradicción acá. Si César, tú me estás diciendo que si yo quiero estrenar con Canción Field, tiene que ser una película que los pastores la aprueben. No creo que los pastores aprueben una película sobre zombies. Supongo que los pastores van a aprobar una película religiosa. Pero creo que parte de la enseñanza que queremos dejar es que no necesariamente las películas religiosas están destinadas a ser un fracaso. ¿Qué es lo que hace a una película religiosa? Y esta es otra pregunta que quisiera que me contesten. ¿Qué creen ustedes que hace a una película que sea calificada como religiosa? ¿Será que sea una historia bíblica? ¿Será que son testimonios de vida? ¿Será que muestran la vida en el entorno de una iglesia? ¿Será que promueven valores cristianos? ¿Alguien tiene una idea? Estrictamente tendría que ser que promueve religión. O sea, esa sería promueve una religión, para llamarse religiosa. ¿Te refieres a una iglesia, a una denominación específica? No, al cristianismo como religión podría ser en su conjunto, ¿no? Ya, pero una historia bíblica no promueve el cristianismo. Una historia bíblica promueve el cristianismo, sí. ¿Toda historia bíblica es película religiosa? Yo pienso que sí. Si promueve el cristianismo, es religioso. Ok, pero ¿son esas religiosas que odiamos y que no queremos ver? Porque lamentablemente el sinónimo hoy de película religiosa es película que no quiero ver y solo van a ir los del ministerio de oración de mi iglesia. ¿Están conmigo? Película religiosa es la que los grupos de jóvenes de la iglesia no quieren ver, solo los más fanáticos que paran cargándole las cosas al pastor. Quiero proponerles hoy el concepto de película religiosa. ¿Qué hace a una película religiosa? Yo creo que una historia bíblica no la hace religiosa porque tenemos ejemplos como la Pasión de Cristo, Noé o Dioses y Reyes, que basándose en historias bíblicas no son calificadas como películas religiosas. Tampoco las testimoniales, porque tenemos ejemplos como Hasta el último hombre, Hudson Wright y otras historias más, que a pesar de que cuentan testimonios de vida, no son calificadas como películas religiosas. Tampoco las que promueven valores cristianos podrían siempre ser películas religiosas, porque Wonders, Cadena de Favores, La familia Ingalls, En busca de la felicidad o Historias cruzadas son películas que no son calificadas como religiosas, pero todas promueven valores cristianos. Yo creo que las películas que realmente son calificadas como esas películas religiosas que odiamos son las que reúnen estos 4 elementos en el tratamiento de su mensaje. Son evidentes, es decir, demasiado claras en lo que quieren decir. Son panfletarias, es decir, solo defienden una manera de ver el mundo y la quieren imponer. Son pretenciosas porque juran que ellos son los únicos dueños de la verdad. Y son refritas porque normalmente son historias repetidas o la manera de contarlas es absolutamente repetitiva. Evidentes, panfletarias, pretenciosas o refritas. Las películas religiosas son las que tienen una sola visión del mundo.
yo puedo hacer una película de una historia bíblica y no ser pretencioso de que mi película es la única que va a transmitir la verdad. Les cuento una anécdota personal. El año antepasado, antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, mi hija me dijo, papá, hay un curso de teatro en la sala de teatro más importante, de dirección teatral, en la sala de teatro más importante del Perú. Y ella sabe que yo dirijo teatro, que he estudiado dirección de teatro, y yo le dije, oye, está bueno, ¿quieres ir? ¿Qué tal si vamos como papá y mamá? Como papá e hija. Ella ya tiene 24 años, y fuimos a tomar el curso juntos. Era muy interesante. Cada vez que el profesor pedía la opinión de los que estábamos ahí reunidos, mi hija me decía, papá, cada vez que hablas, parece que eres el único que tiene la respuesta exacta. Todos los demás dicen, supongo, creo, quizás, pero tú, papá, hablas como cuando predicas. Y no hablas como para que haya un diálogo, sino que cuando te escuchan, es como si tu opinión fuera la que todo el mundo tendría que fotocopiar y pegársela en la cabeza. Mi primera reacción fue, lógicamente, no, mi amor, estás mal, estás equivocada, ¿cómo vas a hacer eso? El Señor me ha hecho humilde, de ninguna manera eso es así. Papá, te voy a hacer dar cuenta cuando lo vuelvas a hacer. Y me hacía notar cada día. Las clases eran 2 veces por semana y cada día, porque era muy dinámica, muy interactiva la clase, y cada día había una anécdota hasta que yo me di cuenta. Dios, ¿de verdad somos unos pretenciosos los cristianos cuando nos reunimos en un grupo de gente no cristiana? Creemos que tenemos la única verdad y que nadie tiene otra verdad, sobre todo en temas de moral, en temas de familia, en temas de amistad, en temas de compañerismo. Y somos críticos absolutos de la opinión que pueda tener alguien que nunca leyó la Biblia, porque la Biblia es la base de la sabiduría, y entonces solo los que hemos leído la Biblia podríamos ser o tener algo de sabiduría. Honestamente, esa experiencia con un curso, ustedes saben quiénes van a tomar clases de dirección teatral, ¿verdad? O sea, no son catedráticos universitarios o gente monja y sacerdotes, van muchos LGTBI, van drogos, van bohemios, pues, gente de los que hacen arte y teatro en nuestra ciudad. No era un curso de cristianos ni para cristianos, era un curso en una de las salas de teatro más famosa, y me encontré con esa gente. Yo, pastor, viendo a ellos, respondiendo preguntas sobre moral, o sobre la familia, o sobre crianza, o sobre la sociedad hacia dónde debería ir. Y realmente me sentí un pedante, pretencioso, creyendo que como cristianos somos los únicos que tenemos opiniones válidas para nuestra sociedad. Eso me hizo entender lo que pasa también con nuestras películas. Las películas religiosas son las que no dan oportunidad a dudar, sino que planchan, nos imponen la verdad que nos quieren presentar. Entonces, la historia del borracho que abandonó su familia y luego cae en la peor desgracia y pide perdón luego a su familia. Jamás tratamos de ser empáticos con el borracho, sino tratamos de caricaturizarlo y presentarlo como un personaje que no va a tener otra oportunidad. Hay un montón de películas cristianas para televisión o para cine donde el drogadicto se convierte y el único valor que tiene este personaje
es que un día se arrepiente. No nos interesa si es un buen amigo, si sabe trabajar, si tiene algún talento creativo. Los personajes que construimos en nuestras películas religiosas son personajes planos. Si es un hombre del ejército, es duro. Si es un vicioso, no tiene nada bueno en su vida. Y esa no es la vida real. La vida real es que tú, yo y nosotros seguimos cometiendo errores y a veces pecados que no nos destruyen ni nos definen. Mi pecado no me define y tampoco debería definir a la gente que no ha tenido la bendición de conocer a Dios y la bendición de recibir esa unción de Dios para aceptar sus pecados. Pero ese es el cine religioso que hacemos. Ese es el que odian nuestros jóvenes. El que no presentan a la gente como gente natural, sino el pecador es malo. Una clásica película religiosa es Dios no está muerto, la 1. ¿Cuáles son las bondades que tiene el profesor ateo? ¿Se acuerdan de alguna? Es un gran profesor, en algún momento se ve que lo admiran como un gran profesor, que lo reconocen como un súper comprometido hombre de la investigación, o en todo momento lo presentan solo como un tipo con problemas personales que lo han llevado a odiar a Dios. Inclusive le ponen a su mamá, que es una persona enferma, creyente, y él llega a tener una escena donde se burla de la mamá por la fe que ella tiene. ¿Por qué no podría ser un buen hijo y ser ateo? ¿Por qué tiene que ser un personaje de panfleto? De los que todos nosotros decimos, ay, qué bonito, si así son los malos que no conocen a Dios y estos son los buenos que sí conocen a Dios. Número 1, no es verdad. Porque dentro de la iglesia hay un montón de gente en la que no se puede confiar. Dentro de los cristianos hay un montón de gente que no termina de solucionar sus pecados. Y que están llenos de virtudes, pero también llenos de defectos. Todos nosotros tenemos defectos. Y no somos los dueños de la verdad, porque todavía no ha aprendido todo lo que Dios sabe. Sin embargo, las películas y las obras de teatro o las novelas o los cuentos que hacemos, ponemos personajes panfletarios que generan películas religiosas. Y por favor, al igual que les pedí hace un rato, no hagan más películas de drama. Traten siempre de evitar películas religiosas que intenten imponer personajes estereotipos como los de Dios no está muerto. Que es un gran ejemplo de una película exitosa, pero lamentablemente religiosa. Sigamos viendo el PowerPoint. La otra pregunta que hay es, ¿hasta dónde quieres llegar con la película que estás haciendo? ¿Quieres que sea un éxito en tu ciudad? ¿O vas a ponerte en el corazón que no puede ser que gastes tanto dinero para que tu película no se estrene en todo el continente? Hay mucha gente que piensa que las películas deberían ser muy localistas y no universales. Y dicen, fíjate que las plataformas están comprando películas localistas. Y es cierto, Netflix está buscando país por país películas tradicionales que muestren la cultura de cada uno de los países. También lo está haciendo Amazon Prime, también lo está haciendo un montón de otras plataformas. Otra cosa que dicen los que piensan en que nuestras películas deberían ser muy localistas para mostrar el amor que le tengo a mi país, son los que dicen que el cine guarda la identidad y los valores de mi nación.
Es cierto también. El cine guarda una identidad y guarda los valores nacionales. Y otros dicen, Latinoamérica debe tener un lenguaje propio. Y los que tengan más experiencia de todos ustedes en el cine deben haber tenido siempre conflictos con los cineastas que sueñan con crear un lenguaje cinematográfico latinoamericano. No sé si se han dado cuenta, la noche americana, de películas americanas es azul. La noche en películas latinoamericanas es naranja, medio marrón. Va a ser muy difícil que encuentren una película latinoamericana de noche que esté iluminada de azul. Y va a ser casi imposible que encuentren una película norteamericana que esté iluminada con otro color en la noche que no sea azul. Al igual que eso, se trata de poner un filtro que nos haga mucho más naranjas que a los gringos. Por eso, los gringos, cuando hacen una película donde quieren mostrar y el espía tal se va a Colombia o el espía tal entra a México, la fotografía cambia y la hacen de colores anaranjados o amarillentos. ¿Están visionando las películas que les estoy contando? ¿No es verdad que se está tratando de construir un lenguaje latinoamericano? Esta tendencia, cuando yo he filmado cosas con gaffers o luminitos que son fanáticos de esta tendencia, me he peleado la vida con ellos, porque, ok, vamos a grabar de noche una persecución, y ya veo todas las gelatinas amarillas que me traen, y yo le digo, yo no quiero esa noche, yo quiero una noche internacional. Boh, ¿qué tipo de cineasta o realizador latinoamericano eres? No te identificas con el lenguaje latinoamericano. Ya, pero yo lo que quiero es que la vea mucha gente, así que ponme gelatinas azules, o filtros, ¿verdad? Acá le llamamos gelatinas o filtros azules que hacen los tonos de la iluminación. Las respuestas que tenemos para estos argumentos son, es cierto, es muy cierto que las plataformas están comprando películas localistas, pero ¿sabes por qué? Porque están queriendo capturar a tus compatriotas que están fuera de tu país y están queriendo mejorar el consumo local en tu país. Netflix no está comprando películas localistas para que sean un éxito en los Estados Unidos. Netflix está comprando, y Amazon Prime y todas las demás, están comprando películas localistas porque lo que quieren es que los argentinos que vean tu película en los Estados Unidos se identifiquen con Argentina. Y los puertorriqueños se identifiquen. Esto llega a un extremo. Cuando el otro día unos hermanos me dan unas películas ecuatorianas y yo hablo con una distribuidora puertorriqueña para que la venda. Y pasa un mes y 2 meses. Primero se las mostré. Durante una semana hicimos la negociación, quedaron encantados con la película y me dijeron, vamos a comprarla. Y yo le dije, fantástico. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que concretes con un cliente específico? Dame un mes. Después del mes, no la lograron vender. Y al tercer mes les dije, ¿por qué no la venden? Me dicen, lo que pasa es que ha bajado la audiencia ecuatoriana en los Estados Unidos. Y yo le digo, ¿y por qué la vendes a canales ecuatorianos en los Estados Unidos? No, no son canales ecuatorianos, pero son los que más ven ese tipo de canales. Oye, pero esta película no es una película solo para ecuatorianos, la puede ver todo el mundo. No, pues, es que tienes que darte cuenta. El cine latinoamericano no tiene las puertas del mercado abiertas cuando son películas localistas. Porque el cine latinoamericano, las distribuidoras se han dado cuenta que se las pueden vender a las comunidades del país del origen de la película. Y no se esfuerzan en poner una película localista en un canal abierto porque saben que no va a funcionar.
Y uno se pelea con ellos y le dice, oye, pero dame un chance, deja que la gente la vea. No, los gerentes que toman la decisión no nos van a aceptar. ¿Y sabes a qué extremo llega esto? A que si mañana Elizabeth me trae una película argentina al Perú y tengo que elegir, o el público de mi iglesia o del público de mi barrio tiene que elegir entre ver la película argentina o la película norteamericana, prefieren la norteamericana aunque no la hayan visto. Si le digo a Elizabeth, tengo una maravillosa película de Bolivia que quiero que veas, ella en su cabeza va a decir, ¿será folclórica o así autóctona? No, es sobre la vida de una persona, de una estudiante de ingeniería tecnológica. ¿De Bolivia me va a decir? Tenemos prejuicios entre nosotros que nos impiden desarrollar el cine latinoamericano cuando ese cine es localista. Y si nuestro compromiso con Dios es hacer películas que sean vistas por la mayor cantidad de gente, difícilmente voy a poder invertir en hacer una película localista. Las plataformas están comprando películas localistas porque quieren capturar compatriotas y consumo local. El cine guarda identidad y valores nacionales, es cierto, pero esas películas pasan a ser turísticas o culturales o antropológicas y no éxitos cinematográficos. Hay quienes dicen Latinoamérica debe tener un lenguaje propio. Y yo digo como productor, lenguaje no, porque hay uno solo, es el cinematográfico. Entonaciones sí, como cuando lo escucho a Mariano con su dejo chileno, o ustedes me escuchan y aunque yo creo que los peruanos no tenemos dejo, ustedes me sienten que yo canto, como me han dicho un montón de veces. Entonaciones sí. La fórmula en la que se puede ver la mayoría de películas que superan las nacionalidades son las películas que tienen temática universal, enfoques humanos, idiomas internacionales y pinceladas locales. Por ejemplo, Romeo y Julieta es una historia universal, porque aunque me cuenta la pincelada de los Capuleto y los Montesco, y la pincelada de cómo viven las familias unidas por clanes, cosa que no sucede en mi país y no sucede en los Estados Unidos o en el África, no se dedican a enfatizar esas pinceladas, sino que básicamente me transmiten la emoción que yo también vivo sobre amar o no amar, ser rechazado, tener problemas con mis padres o no tenerlos. Temáticas universales, cosas que todo el mundo puede experimentar en su lugar donde vive, con enfoque humano, es decir, sentimientos, pensamientos, exploración dentro de la psiquis del ser humano. Si yo voy a poner la historia de Caín y Abel, como comenzábamos hace un rato, y solamente pongo la historia que conozco de dos hermanos que se pelean, que no se llevan y que uno mata al otro, y no me meto a describir o a tratar de entender las desviaciones o motivaciones internas que cada uno de ellos ha tenido, hago cine religioso, cine panfletario, cine criticable por todos los críticos de cine. Mis hermanos de México que están aquí hoy en la reunión. Otro ejemplo de cine religioso son varias películas de Paco del Toro, donde la única verdad era la que él estaba presentando. Y no había diálogo para considerar que quizás los otros también podían tener verdad en algo de lo que decían. La iglesia cristiana, la juventud y las nuevas generaciones no están esperando que sigamos haciendo cine religioso, que intenta implantar sus ideas. Está esperando que hagamos historias con temática universal, enfocándonos en los sentimientos internos y los pensamientos de las personas que son iguales en todo el mundo, que tengan un idioma fácil de entender
absolutamente internacional y no con dejos o palabras rebuscadas de cada uno de nuestros países, y que sí sean enriquecidas por una manera de vestir diferente, por una locación costumbrista, por una frase que quizás pueda investigar o me guste porque sé de qué lugar es. Por ejemplo, si ustedes escucharían, perdone que ponga el ejemplo de Perú siendo yo de Perú, pero si escuchan algo así como que tan grande como Machu Picchu, creo que se podría entender. Aunque muchos dijeran, no, debería decir tan grande como el obelisco. Entonces, pensar bien en qué momento voy a dar mi pincelada localista. Porque el cine localista con lenguaje latinoamericano, creo que no nos ayuda a cumplir el encargo que tenemos de Dios. No quiero tener la verdad ni ser dueño de la verdad en este tema, porque estoy hablando en contra de los que creen tener la verdad y estoy dando mi punto de vista como si fuera la verdad. Hay muchas opiniones sobre el tema, pero yo quiero que ustedes mediten en los guiones que tienen. ¿Será que tienen chistes que solo serán entendidos en su país? ¿Frases que solo son entendidas en su país? ¿Remembranzas a acciones o a hechos que solo son entendidos en su país? Revisen el guión. No puede tener esos elementos, porque si no, su película va a ser vista solo en tu país y cuando la quieras llevar a otro país te van a decir, pero no es americana, ¿verdad? Es una película de tu país nada más. César, ¿puedo aportar algo? Dale. Sí, creo que llegando a un buen equilibrio se puede lograr como algo en el medio. Por ejemplo, hoy en día como está también medio esta fiebre de conocer otras culturas y lo local. Por ejemplo, Disney hizo Coco México, Luca Italia, ahora Encanto Colombia y Encanto. La vas por la calle escuchando, no puedo abrir ninguna red social sin que me aparezca algo. Bueno, yo soy fanática de lo que hace Lin, pero el compositor, pero creo que él está logrando algo muy lindo en donde, incluso, bueno, con el tema del idioma, Luca tenía muchas palabras en italiano, Encanto usa muchas palabras en español, aún en la versión que se ve en los Estados Unidos o en todos los países donde se habla en inglés, meten palabras en español. Entonces es lograr ese contexto en donde ellos terminan entendiendo porque son palabras muy fáciles o que por contexto las van sacando, pero aún así ponen cosas de su cultura y desde el vestuario y desde los ritmos de las canciones han sido analizados, las locaciones, hay un montón de cosas que quien no sabe qué es Colombia, dónde queda en el mapa, puede aprender en esa película, por ejemplo, y sigue siendo un éxito internacional. Entonces, por ahí encontrar la forma justo en lo que estamos trabajando con él y también queremos exaltar las cosas de nuestra cultura porque también se habla mucho del tango, entonces por ahí es que pueda llegar a todas partes del mundo, pero que poder compartir con los demás qué es esto, y no que quede como en un gueto argentino de que nosotros solos entendemos qué es el obelisco, sino contarte qué es el obelisco si no sabes qué es. Correcto, correcto. Argentina tiene un punto a su favor. El tango ya no es argentino. Exacto, y gracias a Dios lo aprecian más en todo el mundo. Lamentablemente acá es más querido en el resto del mundo que acá. Y sí, correcto, eso es verdad. Y pasa lo mismo con el vallenato de Colombia. Ya los músicos lo hicieron que no sea folclore colombiano. Porque te aseguro que si esta película Encanto venía antes del éxito del vallenato a nivel internacional, sí pasaba como algo súper folclórico y estoy seguro que Disney no lo hubiese agarrado. Claro. Ahí me gustaría abrir un poquito 2 o 3 personas que opinen más, porque yo vi Encanto y no me encantó. Sentí que era demasiado localista. O sea, La Familia Madrigal es la primera canción. Y me preguntaba por qué rayos la primera canción me mete un apellido
que no es común en ningún lado, y entonces la califico como cultural turística, pero ¿sabes qué hago? Me alejo de la identificación con esos personajes. Y lo primero que tengo que lograr en una película es que el espectador se identifique con los personajes. Cuando La Familia Madrigal es la primera canción, y yo digo, ¿qué rayos es La Familia Madrigal? Cuando luego me pongo a pensar, es una magia que nunca la vi en Disney. La magia de Disney es una magia europea, ¿verdad? De los druidas y ese tipo de brujas y ese tipo de cosas. Todo lo que tiene que ver con la manzana embrujada y toda esa cosa es más druida de Europa que americano, norteamericano. Pero en esta película tiene una magia diferente, la magia de la casita y la magia de la vela que da dones. Y no la llego a hacer mía. Sé que mucha gente y el éxito que ha tenido Encanto básicamente se debe a los lentes de la protagonista, que ha logrado que mucha gente latina... Porque habla de representar. Ellos están buscando que la princesa no sea una, sino que todas las personas del mundo o los niños del mundo puedan verse. O sea, se ha hecho mucho ruido de los niños con afro que se pueden sentir identificados en el niño que habla con los animales, y hay toda una hashtag y habla sobre representación. Entonces creo que la movida que están haciendo ellos es que, por eso estuvo México, Italia, Colombia, y creo que van a ir a tratar de agarrar a todos los grandes países para que no haya un niño en el mundo que no pueda encontrar una princesa o lo que sea que le quieran poner de nombre, con el cual se identifiquen. O sea, está hablando de representar, y obviamente no se parece en nada a mi vida como argentina, y es como distinto, por más de que somos todos latinoamericanos, es distinto, pero sí creo que justamente busca capturar mucho a los que es colombianos, y a los que no somos colombianos, mostrarnos su versión, porque evidentemente los colombianos capaz tienen una versión distinta de lo que es Colombia. Sí, absolutamente, es como la comida mexicana que venden aquí en Sudamérica, que no tiene nada que ver con la comida mexicana de México. Acá venden comida tejana, no comida mexicana. Pero, ¿sabes qué, Marce? Me gustaría que alguien tercie en esto. Luego de ver la película, porque la vi con 5 personas más, captamos lo de la identificación con los niños, con el videotipo de los personajes, pero no celebramos con el triunfo de la muñequita esta, de la protagonista, porque no entendimos su triunfo. Y si una película no logra que yo celebre el triunfo con el héroe del que me han contado, entonces la película está fallida. ¿Alguien sintió lo distinto a lo que estoy diciendo? ¿Todos vieron Encanto? ¿No la viste, Mariano? Eric, ¿tú la has visto? Nemesio. Natalia, ¿sí la viste? Sí, yo fui al cine a ver Encanto, y justamente yo fui con una amiga colombiana a verla. Y me pasó de que al ver, bueno, la reacción de ella, yo creo que ella celebraba todo lo que salía, pero sin embargo me pasó eso lo mismo, que como que no me enganchaba al 100%, pero a mí lo que me gustaba el tema de la musicalización, esto medio mágico, o el mismo trama de la historia. Yo creo que eso fue lo que a mí quizás me enganchó, pero hay ciertas palabras que, el tema de la misma cultura colombiana, como que no me sentí, como dice, identificada. Pero a diferencia quizás de mi amiga, yo fui con una colombiana al cine aquí en Chile, y claro, pues ella lo celebraba y ella muy contenta por la película. Pero a mí, yo como chilena, como que me sentí como no tan identificada, pero sí vieron ciertas cosas que me gustaron, como la música. Claro, o sea, termina siendo una película turística, termina siendo una película de un recuerdo de turismo. Comparen. Claro, mi punto era ese, por ahí que sea turístico no significa que no vaya a ser exitoso. Lo pero podemos encajonar en eso. Déjame este comentario. Compara Encanto con Betty la Fea, que también es colombiana. Sí.
O sea, díganme si Betty la Fea no genera identificación en todo el mundo y todos los canales la quieren comprar y todo el mundo la quiere pasar. Y nadie se da cuenta que es colombiana hasta que te haces más fanático de la serie o de la novela y te quedas mirando que tienen algunos detalles muy colombianos, pero no queda como un hito turístico, sino como una de las historias que ya se hizo parte de mi vida y que la uso como ejemplo en algunas clases de guión o en algunas clases de telenovelas. O sea, es otra categoría lo logrado con una película, con una historia que no es localista, a pesar de que sí promueve Colombia, y con una que es absolutamente localista, y que fíjate, no todo el mundo la ha visto. O sea, las películas de Disney suelen ser muy vistas, y en este pequeño encuesta que tenemos, esta pequeña muestra que tenemos acá, creo que 3 la hemos visto. Así que tampoco es muy exitosa, ¿no? Por eso es que yo digo, vale, o sea, si No, alguien lo que pasa es que apunta a un público que por ahí no es el que está acá hoy, pero bueno, lo han visto billones de personas. Si a mi película la ve la gente que la vio en Encanto. Ya está, seguro, claro. La verdad es que el cine es arte y puede funcionar cosas que normalmente no funcionan. El tema es que lo que pretendemos hacer nosotros es aprender de las estadísticas, aprender lo que realmente está funcionando y lo que no está funcionando. Tratar de identificar las fórmulas que podrían tener más posibilidades de éxito. Y dentro de ese, tratar de descubrir cuáles son. Si ustedes tienen una película que les va a costar, no sé, $100,000, porque difícilmente haremos una de 3 millones mañana. Pero si les va a costar una película $100,000, creo que debemos pensar en que pueda ser amada en todo el continente y aún en España y en la gente que habla español en otros países, y aún traduciéndola al inglés puede ser entendida por los norteamericanos o por los ingleses. Deberíamos procurar ese tipo de historias para poder llevar a los lugares más lejanos los mensajes que tenemos nosotros. Básicamente eso es. Yo no digo que se anule ese tipo de películas, porque esto es arte, y a veces en el arte vemos que lo que parece que no va a funcionar es extraordinario, y como bien dices, esa película ya ha sido vista por millones de personas, pero digamos que la norma que podemos aprender de esto es que traten de no usar idioma muy local o costumbres muy locales, sino hagan una comparación como esta: Encanto o Betty la Fea. Y fíjense qué características se respetaron en una y en la otra, como para que una pueda ser más internacional. Yo me pregunto si Encanto hubiese sido hecha por colombianos, ¿hubiese sido vista por tanta gente como cuando la hizo Disney? Estoy seguro que no. Entonces nosotros somos productores independientes, no vamos a tener la plataforma de Disney ahorita para ayudarnos. Con más razón, tenemos que apelar a estas fórmulas que parecen un poco más seguras. Pero si la libertad es lo que caracteriza a los cineastas y a todo artista, así que si Marce quiere hacer una apuesta súper localista, de repente le funciona y hacemos una clase contradiciendo a César Carazas y se va a escribir más gente que en esta clase. Ojalá Marce sea como Lin. Para mí la película esa la vio tanta gente porque el compositor es un crack. Correcto. El otro día comentábamos con Mariano, todo lo que toca lo hace oro. Entonces en realidad tuvo la exposición que tuvo porque él hizo Hamilton y de ahí explotó todo. Entonces, obviamente, ojalá algún día la gente diga lo que toca Marce lo hace oro. Pero más que nada, creo que más que por Disney, que es ya una cosa, pero hoy en día la gente está muy fanatizada con este compositor. Buenísimo, ese es otro dato interesante, ¿no? La parte musical, a quien elijo para que cree la pista de mi película, también puede aportar cosas muy importantes. Esta es la última lámina que tengo el día de hoy.
Otro de los datos importantes que debemos considerar hoy en día es que las distribuidoras tienen hoy una función diferente a las que tenían antes. Antes las distribuidoras veían nuestra película cuando ya estaba acabada y podían decir me gusta, la distribuyo, o no me gusta y no la distribuyo. Hoy en día los canales, las plataformas, los sitios web y aún las distribuidoras mayoristas estudian muy bien lo que quiere su público. Licencian a algunas distribuidoras y les piden lo que necesitan. Y las distribuidoras salen a buscar lo que realmente ellos pueden vender, lo que ellos saben que pueden vender. Por eso la recomendación hoy para gente como nosotros que está decidiendo qué película hacer es no busques a la distribuidora al final de tu película. Búscala antes de empezarla. Ustedes me van a decir, sobre todo los que ya tienen películas, César, pero si yo busco una distribuidora antes de empezar mi película, me van a quitar la libertad creativa. Me van a decir qué cosa pueden vender y de repente no es lo mismo que lo que yo quiero enseñar, mostrar o transmitir. Y mi respuesta es, ¿tu compromiso es con tu carrera de director o con el Dios que te dio este mensaje para transmitir? Porque si tu carrera, si tu responsabilidad es con el que te dijo quiero que la vean miles de personas, creo que tenemos que usar los vehículos que nos garanticen más el que nuestra película pueda ser vista por miles de personas. Sé que es pesado. Todos nosotros nos consideramos gente que tiene ideas que nadie más tiene. Y más aún, los que están casados tienen defensoras intelectuales en sus esposas. La mía a cada rato me dice, César, cuidado con lo que dices, te van a quitar la idea, te van a quitar la idea, te van a quitar la idea. No le propongas, te van a quitar la idea. Y yo digo, bueno, es que esa idea la tiene mucha gente. Y no se trata de la idea, sino cómo lo cuentas. Cómo terminas de plasmar la idea que tuviste. La gente puede tener una misma idea y cada uno la va a plasmar de diferentes maneras, la va a contar de diferentes maneras. Hoy día las distribuidoras ya no quieren ver películas acabadas. Cuando le vas a dar a una distribuidora tu película ya acabada, tienes menos posibilidades de trabajar con esa distribuidora. Sé que es una mala noticia, sé que da cólera, pero si quieres estar en el mercado actual de la realización audiovisual, te recomiendo que hables con la distribuidora desde el día que tienes la idea de la película que vas a hacer. Tú me preguntas, ¿y dónde hay distribuidoras, César? Pueden buscar en internet, hay un evento que se llama MIPCOM. En Latinoamérica se llama MIP, y se hace en Cancún, así que es MIP Cancún. Es la feria más grande de programación de producciones audiovisuales en el mundo, que se hace en Cannes, y la versión latinoamericana se hace en Cancún cada año, y ahí se reúnen todas las distribuidoras y todos los compradores del continente, canales de televisión, plataformas de streaming, plataformas de internet, canales de cable, sistemas de cable. Tienen la oportunidad de ir, es muy caro, ¿eh? O sea, para ir hay que invertir no solamente en el pasaje, sino la inscripción para el evento te cuesta como $1,800 o $2,500. Cada una de las reuniones que puedes tener con cada distribuidor o con cada canal te cobran un extra. Hay que invertir fuerte para estar en una de esas ferias, pero cuando tú llegas a una de esas ferias con tu material, sales habiendo vendido tu película. Si sabes muy bien a quién ofrecérsela, puedes, si la tuya es media familiar, vas a los canales familiares y te indican allí cómo es su película, es de tal forma, cuál es su esquema, la sinopsis. Le recomendamos que se reúna con este y este que buscan este tipo de contenido. Esa es la meca de las distribuidoras en encuentro con las productoras. Al igual que esa meca, existen otros film markets, que son ferias que se organizan en diferentes lugares donde puedes ir a vender tu material y puede venir gente que está interesada en llevar tu material
a distribuirlo en su país, en Theatrical o en cable o en streaming o en diferentes sistemas. Y gracias a Dios, el mundo cristiano este año va a tener por segundo año consecutivo el Film Market mundial en la NRB de Nashville en el mes de marzo. Luego, por un convenio que hemos tenido con la ICBM, que es la International Christian Visual Media, parte de esos distribuidores van a estar con nosotros en la conferencia CREA que vamos a tener en Bogotá a fin de año. Y va a venir gente que quiere comprar material audiovisual, sea cortometrajes, documentales, películas o series de televisión. Van a estar con nosotros en Bogotá buscando material en español, porque saben que eso va a ser lo que más vamos a tener, pero como les decía en la última clase, si pueden pasarlo al idioma inglés, van a tener un mercado mucho más grande de gente que rápidamente puede permitirles la recuperación de la inversión que hicieron en la película, en la serie o en el documental. Gracias a Dios, el mundo cristiano ya tuvo el año pasado el primer Film Market mundial y este año es el segundo en marzo en la conferencia del NRB, que se hace en Nashville todos los años. Es una conferencia que reúne gente de canales de televisión, emisoras de radio, editoras, pero hay un capítulo de cineastas y de distribuidores de cine que hacen la compra y venta. Allí mismo se hace el festival más, los premios Crown, que son los premios más antiguos del cine cristiano en los Estados Unidos, que se los dan también a producciones extranjeras. Así que si alguno de ustedes tuviera, ellos van a tener no solamente los premios, que podrían inscribir cualquiera de sus películas, también van a tener el Film Market y también van a tener un Pitch-a-thon, que es una maratón de pitch, donde al igual que Elizabeth participó en CREA contando en 5 minutos la historia que tenía de su guión y lo ganó, allí van a tener la oportunidad de presentar la idea de guión a productoras americanas que están buscando ideas de guión para poder participar. Participar en el NRB también es caro, cuesta $600 solamente el poder entrar los 3 días de la conferencia, aparte del hotel y del pasaje y de la estadía. Sin embargo, ustedes son hijos del Dios que es dueño del cielo y de la tierra, ¿verdad? Y yo también. Así que siempre creo que si Dios quiere que esté en un lugar, no importa cuánto cuesta. Solo importa que yo le diga, papá, si es el lugar que tú quieres que vaya, llévame por favor. Así que les voy a contar luego cuando regrese de Nashville, porque estoy pretendiendo ir en este año también. Señores, ha sido un gustazo estar en esta clase con ustedes. Se cumplió otra vez el tiempo. La cosa se pone mejor en las próximas clases que van a venir. Yo quiero que poco a poco tengamos más dinámica de participación entre todos y que todos puedan dar sus opiniones. En la clase anterior creo que Pedro Ramírez y Tami Torres fueron los que más participaron. En esta ocasión Mariano nos ha acompañado muy bien, Marcela ha participado bacán, varios de ustedes han tenido participaciones interesantes, pero se trata de eso, de convertir este curso no en un tipo hablando, sino de intercambiar entre todos para que saquemos cosas más ricas, porque yo creo mucho en eso. En el Antiguo Testamento Dios elegía a un solo hombre para hablar a través de él, pero estamos en el Nuevo Testamento. Estamos en el tiempo donde Dios habla a través de todos. Así que Dios los bendiga. Terminen de leer el documento que les he enviado, por favor, y busquen el video en YouTube para que estén más enriquecidos del mundo audiovisual mundial, que es el que tenemos que conquistar para la gloria de Dios. Dios los bendiga. Nos vemos el martes. Gracias, Dios les bendiga.